Imagina ingresar a un hogar de retiro buscando paz y encontrar la muerte servida en la sopa del almuerzo. Windsor, Connecticut, una casa victoriana, una enfermera piadosa, un rastro de cadáveres y un ingrediente secreto que nadie vio venir: arsénico. Durante años, Amy Archer Gilligan fue considerada una heroína, una cuidadora amable, devota, casi angelical, pero tras esas paredes se ocultaba una mente calculadora y un alma más oscura que la noche. ¿Cuántos murieron antes de que alguien notara el patrón? ¿Por qué todos cambiaban sus testamentos justo antes de morir? ¿Y cómo una enfermera terminó convirtiéndose en inspiración para una comedia negra de Hollywood? Prepárate para adentrarte en uno de los casos más escalofriantes, retorcidos y olvidados del crimen real estadounidense. Una historia que comienza con compasión y termina con veneno. Windsor, Connecticut, principios del siglo XX. Un pueblo tranquilo, de calles adoquinadas y jardines cuidados, donde la rutina parecía no alterarse jamás. En el número 37 de Prospect Street se alzaba una gran casa victoriana, alta, imponente, con ventanales que en invierno escupían el aliento cálido de la calefacción a carbón. Y en verano se ocultaban tras cortinas cerradas casi permanentemente. Aquella casa era conocida como el Archer Home for the Elderly and Infirm, o el Hogar Archer para ancianos y enfermos. Su fundadora, la señora Amy Archer Gilligan, era vista por muchos como una mujer piadosa, siempre vestida con sobriedad, atenta a los detalles, entregada a su labor de cuidar a los más frágiles. Pero había algo en ella, algo que no terminaba de encajar. Quienes se acercaban demasiado solían comentar en voz baja que su sonrisa era demasiado perfecta, que sus ojos, aunque amables en apariencia, ocultaban una frialdad imposible de disimular, y que en esa casa ocurrían cosas extrañas, muy extrañas, un refugio para los olvidados. La casa comenzó a recibir a sus primeros huéspedes en 1907. Amy, junto con su esposo James Archer, abrió las puertas del establecimiento con la promesa de ofrecer cuidados dignos a personas mayores o con enfermedades terminales. Era un tiempo en que los asilos eran sombríos, impersonalizados, pero el hogar de los Archer ofrecía algo diferente: calor de hogar, atención personalizada y, lo más importante, compañía. Amy cocinaba para ellos, les leía la Biblia en voz alta, les tomaba la mano en las noches de fiebre o delirio. Los vecinos la admiraban. La prensa local incluso publicó un artículo ensalzando su trabajo. La madre de los que ya no tienen familia, titulaba el diario de Windsor, pero ese artículo fue escrito antes de que los muertos comenzaran a acumularse, antes de que alguien notara que la tasa de mortalidad en la casa Archer era inquietantemente alta. Sospechas en la bruma. Entre 1907 y 1916, decenas de residentes murieron dentro de la casa, algunos por enfermedades reales, sí, pero otros, según empezaron a notar algunos médicos y farmacéuticos locales, parecían haber partido en circunstancias poco claras. Sin embargo, en esos días era común que los ancianos fallecieran en sus camas. No había autopsias rutinarias y en muchos casos sus cuerpos eran preparados, velados y enterrados en cuestión de horas. Todo parecía ir como en cualquier otro hogar para ancianos hasta que James Archer, el esposo de Amy, murió repentinamente en 1910. La versión oficial fue que murió de una insuficiencia renal, pero para entonces los susurros en Windsor ya empezaban a crecer. Y cuando Amy volvió a casarse en menos de un año, esta vez con Michael Gilligan, un viudo con una modesta fortuna, las sospechas se agudizaron. Lo que nadie sabía todavía era que Michael también estaba condenado. Una lista negra de la muerte. Con el paso del tiempo, Amy perfeccionó su estrategia. Solía convencer a los residentes más solitarios y con algo de dinero de que debían poner sus asuntos en orden. Muchos terminaban firmando testamentos en los que dejaban sus pertenencias, sus casas o sus cuentas bancarias a Amy, y poco después morían. La excusa era siempre la misma: neumonía, fallo cardíaco, infección respiratoria. Pero los cuerpos no mentían del todo. Algunos médicos comenzaron a notar una extraña rigidez en los cadáveres, pupilas dilatadas, síntomas que no coincidían con las causas descritas en los certificados de defunción. Uno de los doctores, el doctor Howard King,
Incluso solicitó una investigación más profunda tras la muerte de Franklin Richey, un anciano que había gozado de excelente salud antes de ser internado y que murió a las 2 semanas de ingresar, dejando todo su dinero a Amy Archer Gilligan. La comunidad empezó a preguntarse, ¿era esa casa realmente un refugio para los desamparados o un matadero disfrazado de misericordia? La cocina del hogar Archer olía a pan recién horneado, a guisos con carne de res y a sopa de vegetales cocinada a fuego lento. Amy se encargaba personalmente de los alimentos, al menos para los residentes especiales, como solía llamarlos. Eran los más ricos, los que pagaban por adelantado y los que misteriosamente no duraban mucho. Los vecinos veían a Amy hacer sus compras con regularidad, mantequilla, harina, carne, pero también comenzaron a notar otro patrón inquietante. Amy visitaba con frecuencia a la botica local para adquirir un producto inusual, arsénico. Cuando le preguntaban para qué lo usaba, ella sonreía tranquilamente y decía que lo necesitaba para eliminar ratas en la despensa. Hay muchas, decía, y me niego a que mis queridos residentes se intoxiquen con heces de roedor. Una excusa razonable, hasta cierto punto. Pero en 1913, un farmacéutico, Alfred Kingsbury, se sintió incómodo. Amy compró una cantidad alarmante de arsénico y volvió días después por más. Kingsbury informó a la policía, pero en esa época, sin pruebas claras de envenenamiento, era difícil iniciar una investigación formal. Sin embargo, la semilla de la sospecha ya estaba plantada. Y pronto, alguien más, un periodista local, empezaría a escarbar en la tierra fétida de los secretos de Amy Archer Gilligan. La firma que encendió la mecha, el periodista se llamaba William Graves y trabajaba para el Hartford Courant. Cuando recibió una carta anónima en 1914 en la que se insinuaba que varios ancianos habían muerto repentinamente tras cambiar sus testamentos a favor de Amy, Graves decidió investigar. Fue entonces cuando descubrió algo perturbador. Uno de los testamentos más recientes, el de Franklin Andrews, un hombre que parecía sano y que falleció súbitamente, presentaba una firma que no coincidía con la habitual del fallecido. Además, el documento estaba mecanografiado y Andrews no tenía máquina de escribir. Amy sí. Graves comenzó a visitar a familiares de antiguos residentes. Lo que encontró fue aterrador. Más de 60 muertes en menos de 10 años. Muchos de los fallecidos habían dejado todo a Amy. La mayoría murieron pocos días después de haber hecho sus arreglos finales. Y lo más escalofriante, varios mostraban síntomas compatibles con envenenamiento por arsénico o estricnina. Graves publicó su primer artículo bajo el título ¿Es el hogar Archer una casa de la muerte? El pueblo de Windsor enmudeció, pero la verdad no podía esconderse por mucho más tiempo. Era primavera en Connecticut, las flores comenzaban a brotar en los jardines y los días eran más largos, más cálidos. En el hogar Archer, sin embargo, la atmósfera era distinta. Allí dentro los relojes parecían ir más lentos. Los pasillos eran silenciosos, demasiado silenciosos. Y para algunos residentes cada nuevo amanecer traía consigo una sospecha en el aire, como si la casa respirara muerte. Uno de esos residentes era Franklin R. Andrews, un hombre de 61 años, aún fuerte, lúcido y con una mirada curiosa que lo hacía destacar entre los demás. No estaba enfermo, ni sufría de ninguna dolencia grave. Simplemente había llegado al hogar para tener una vida más tranquila después de muchos años de trabajo como jardinero. Era amable, solitario y sobre todo observador. Una presencia incómoda para Amy. Desde el principio, Franklin llamó la atención de Amy, no por afecto, no por compasión, sino por algo más frío. Tenía dinero. A diferencia de muchos residentes, Franklin pagaba sus cuotas puntualmente, tenía ahorros, no era rico, pero tampoco pobre, y Amy lo sabía. Con su habitual tono maternal comenzó a ganarse su confianza. Le preparaba comidas especiales, le ofrecía pequeños privilegios, incluso lo dejaba sentarse con ella en la terraza para leer juntos la Biblia. Pero Franklin no era ingenuo. En sus cartas a su hermana Nellie Pierce escribió algo inquietante. Amy me ha pedido que le adelante el pago de los próximos 6 meses. Dice que lo necesita para mantener el lugar en buen estado, pero algo en su voz me hizo dudar. Fue la última carta que Nellie recibiría de su hermano. Una muerte repentina, el 30 de mayo de 1914, apenas un día después de haber estado trabajando en el jardín. Feliz, vigoroso, sin mostrar ningún malestar, Franklin Andrews murió súbitamente. La causa oficial,
hemorragia gástrica. El médico del hogar firmó el certificado de defunción sin realizar más preguntas. Amy, como siempre, organizó rápidamente el funeral. El cuerpo fue embalsamado y enterrado en menos de 48 horas. Todo parecía haber seguido su curso, excepto para Nellie. Cuando recibió la noticia, algo en su interior gritó que aquello no estaba bien. Su hermano no había estado enfermo, no había mostrado señales de deterioro, y entonces recordó las cartas, las peticiones insistentes de dinero, la manera en que Franklin describía el comportamiento de Amy, cada vez más controlador, más inquietante. Nellie decidió actuar. El archivo secreto de Franklin. Días después, Nellie viajó al hogar Archer para recoger las pertenencias de su hermano. Fue recibida por Amy con la cortesía de siempre, pero también con una frialdad palpable. Amy le entregó una pequeña maleta con ropa, un reloj, algunos libros. Pero Nellie, que conocía bien a su hermano, sabía que faltaban cosas. Franklin era meticuloso. Guardaba cada recibo, cada papel. Así que comenzó a buscar. En el fondo de un cajón roto encontró una libreta con notas personales. Lo que descubrió la dejó helada. Franklin había escrito una lista de préstamos, pagos adelantados y promesas verbales hechas por Amy. En varias páginas documentó cómo ella le había pedido adelantar hasta $500, una suma considerable en aquella época, con la promesa de devolverlo cuando llegara el pago del nuevo residente. La libreta también contenía observaciones sobre otros residentes. El señor Sherman murió anoche. También le pidió dinero. La señora Quinn dijo que iba a cambiar su testamento. Murió 3 días después. Algo huele mal aquí, no solo en la cocina. Esa frase sería la chispa que encendió el fuego. El periódico que sacudió a Connecticut, Nellie, sabía que no podía confiar en las autoridades locales. Ya había escuchado rumores de que la policía ignoraba las quejas por falta de pruebas. Así que tomó una decisión audaz. Fue directamente al Hartford Courant, el periódico más importante del estado. Allí, conoció al periodista William Graves, un hombre joven pero tenaz, con olfato para las historias que nadie quería contar. Al leer las cartas y revisar la libreta de Franklin, Graves supo que había encontrado algo grande, algo macabro. Durante semanas investigó discretamente, habló con exresidentes, farmacéuticos, médicos, descubrió que más de una docena de residentes habían muerto repentinamente tras cambiar sus testamentos a favor de Amy o pagarle sumas elevadas en efectivo. Algunos incluso habían firmado poderes legales a su nombre. El 9 de mayo de 1916, el Hartford Courant publicó la primera entrega de una serie que conmocionaría a todo Connecticut. ¿Es el hogar Archer una casa de la muerte? En el artículo, Graves no mencionó nombres directamente, pero las implicaciones eran claras. La tasa de mortalidad en el hogar Archer era anormalmente alta, y una mujer carismática pero manipuladora, estaba siempre en el centro de cada caso. El nombre de Franklin Andrews y el testimonio de su hermana era el eje de toda la historia, el regreso del fantasma. La prensa hizo lo que la ley no había hecho. Las autoridades, presionadas por la indignación pública, se vieron obligadas a intervenir. En junio de 1916, el cuerpo de Franklin fue exhumado. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas de Nellie. Su cuerpo tenía niveles letales de arsénico. Franklin no había muerto por causas naturales. Había sido asesinado, y el dedo acusador apuntaba directamente a Amy Archer Gilligan. Ese momento cambió todo. La casa dejó de ser un hogar de reposo, se convirtió en una escena del crimen, y Franklin, desde su tumba, se convirtió en el primer testigo silencioso de una verdad demasiado terrible para seguir enterrada. La noticia de que Franklin Andrews había muerto envenenado sacudió a Windsor como un trueno en plena noche. Lo que antes era un rumor apenas susurrado entre vecinos se transformó en un escándalo público. Las autoridades se vieron obligadas a actuar con celeridad y a mirar con otros ojos los expedientes de muerte que se habían acumulado en el Archer Home for the Elderly and Infirm. Y entre todos esos casos, uno brillaba con una intensidad particular: la muerte de Michael Gilligan, el segundo esposo de Amy, el viudo perfecto. Michael Gilligan era un hombre discreto, trabajador, viudo de mediana edad. Había amasado una fortuna modesta gracias a su trabajo en la industria del carbón y vivía en East Hartford. Era reservado pero generoso, y como tantos otros, fue víctima del encanto envenenado de Amy Archer. Tras la muerte de su esposo James en 1910, Amy no tardó en buscar una nueva figura de estabilidad financiera. Fue entonces cuando conoció a Michael. Él la cortejaba con flores y cenas.
Ella lo conquistó con su ternura ensayada, su imagen de viuda sufriente y su aparente vocación cristiana. Se casaron en 1913. Fue una ceremonia simple, sin invitados ni celebraciones ruidosas. Michael vendió su casa, transfirió sus bienes y se mudó con Amy al hogar Archer. 3 meses después estaba muerto. Un funeral demasiado rápido. La causa oficial de su muerte fue listada como agudización de una úlcera gástrica. Pero no hubo autopsia, no hubo investigación, no hubo preguntas. Amy organizó el funeral en tiempo récord. Ordenó un ataúd cerrado y se aseguró de que Michael fuera enterrado sin demora. Nadie se permitió el tiempo para dudar, excepto un notario del condado que había recibido una copia del testamento de Michael y notó algo que no cuadraba. El documento, firmado apenas 2 semanas antes de su muerte, otorgaba toda su herencia a Amy Archer Gilligan, dejando fuera a sus 2 hijos adultos de un matrimonio anterior. El notario pensó que quizás era una decisión privada, dolorosa pero legal, hasta que años después, ese mismo testamento sería citado como una de las pruebas más sólidas contra Amy. Patrón de muerte. ¿Coincidencia o crimen? Para este punto, la lista de muertos era demasiado larga como para ignorarla. Hombres y mujeres ancianos, todos sin familiares cercanos o con testamentos modificados a favor de Amy, algunos con seguros de vida en los que ella figuraba como beneficiaria. Casi todos murieron repentinamente, tras un breve periodo de debilidad, y lo más aterrador, ninguno había sido debidamente investigado. La historia de Michael Gilligan pasó de ser una tragedia doméstica a un ejemplo de cómo Amy perfeccionó su método. Seducción, control financiero, envenenamiento y borrado rápido. Y ahora, con el caso de Franklin ya reabierto, las autoridades decidieron reexaminar la muerte de Michael y la de otros 6 exresidentes. Se exhumaron sus cuerpos, se realizaron análisis toxicológicos y los resultados fueron unánimes: arsénico y estricnina en dosis mortales. La caída de la viuda negra. Cuando la policía llegó al hogar Archer con una orden de arresto, Amy no opuso resistencia. Lucía tranquila, demasiado tranquila, como si en el fondo supiera que ese momento iba a llegar, y aún así lo había aceptado. El hogar fue clausurado, la casa registrada palmo a palmo. Se encontraron frascos con etiquetas alteradas, restos de venenos escondidos en armarios y documentos que demostraban pagos en efectivo hechos por víctimas fallecidas semanas antes. Todo apuntaba a una operación meticulosa, calculada y sin remordimientos. La mujer que había sido considerada una santa local, una madre para los olvidados, pasaba ahora a los titulares como la asesina del asilo. Pero lo peor aún estaba por venir. La investigación reveló que Amy había estado comprando arsénico en grandes cantidades. Se exhumaron los cuerpos de varias víctimas, incluyendo a Michael Gilligan y Franklin Andrews, encontrándose rastros de arsénico y estricnina. Las pruebas apuntaban claramente a envenenamiento y las autoridades finalmente actuaron. Amy fue arrestada en 1916 y enfrentó cargos por múltiples asesinatos. En su primer juicio en 1917 fue condenada a muerte, pero la sentencia fue anulada en 1919. En un segundo juicio se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a cadena perpetua. En 1924, Amy fue declarada mentalmente incapacitada y trasladada al Hospital Estatal de Connecticut para enfermos mentales en Middletown, donde permaneció hasta su muerte en 1962. Su caso generó debates sobre la salud mental y la responsabilidad criminal, y sus registros médicos permanecen sellados hasta hoy. El hogar Archer cerró sus puertas, pero la casa en Windsor quedó marcada por su historia oscura. Los vecinos hablaban de presencias y sucesos extraños, alimentando la leyenda de que la casa estaba embrujada por las almas de las víctimas de Amy. La historia de Amy inspiró la obra de teatro Arsenic and Old Lace de Joseph Kesselring, que posteriormente fue adaptada al cine en 1944. Aunque la obra presentaba una versión más ligera y cómica, estaba basada en los crímenes reales de Amy Archer Gilligan. El caso de Amy Archer Gilligan plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y cómo puede ocultarse tras una fachada de bondad. Su historia sigue siendo objeto de estudio y fascinación, recordándonos que incluso los lugares más tranquilos pueden ocultar secretos oscuros. Amy Archer Gilligan murió en un hospital psiquiátrico, sola,
sin juicios pendientes, sin cadenas en las muñecas, pero con el peso de decenas de vidas sobre su conciencia, si es que alguna vez tuvo una. La casa en Windsor sigue en pie, silenciosa, observando, como si todavía respirara los secretos que se gestaron dentro de sus paredes, como si las almas de quienes allí murieron aún esperaran justicia. Este no fue solo un crimen, fue una traición disfrazada de compasión. Una historia que nos recuerda que el verdadero horror no siempre se esconde en la oscuridad. A veces se sienta junto a nosotros, nos sonríe y nos sirve el té. Si esta historia te impactó, déjanos tu opinión en los comentarios. Dinos, ¿crees que Amy estaba enferma o era simplemente malvada? No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video si quieres más historias como esta. Y recuerda, no todo lo que parece bondadoso lo es.